¿qué tal? ¿Cómo estáis? Arrancamos hoy viernes 14 de abril con toda la actualidad de la comarca y por supuesto con diferentes eventos culturales. Seguimos apostando por nuestro espacio de cine, 2 propuestas cinematográficas y por supuesto mucha acción, como también vamos a tener mucha acción en nuestro espacio literario. Ya sabéis que seguimos apostando por el entretenimiento, pero también por nuestro espacio de astronomía, en el que se ha generado una polémica en las últimas semanas en las que la gente se pregunta, ¿de verdad el hombre pisó la luna? Yo hay veces que me encuentro en ella, de vez en cuando. Vamos a continuar también apostando por diferentes eventos culturales que van a acontecer a lo largo del fin de semana y las próximas semanas y algunas sorpresas más que tenemos preparada. Pero antes vamos con las oportunidades de mañana. Chocolate con leche Nestlé Extra Fino más regalo a 2,65. Ven a Gadis, el precio no es un problema. Mañana, chocolate con leche Nestlé Extra Fino Pack 3 por 125 gramos, 2,65 € más regalo. Eso sí, ¿os acordáis que en la última entrevista con Carlos Fidalgo habíamos comentado que íbamos a hacer una tertulia con el baile del fuego? Bueno, pues ya tenemos los invitados preparadísimos. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hola. Vamos a presentar a Marcos López, un verdadero placer. Además, tiene una historia muy bonita, una anécdota que vamos a hablar a continuación y, por supuesto, a Ángel Osorio. Buenas tardes. Buenas tardes, Noria. Tenemos varios artículos, varios objetos sobre la mesa que tienen mucho que ver con el baile del fuego y con el protagonista, ¿no? Cuéntanos. Bueno, pues mira, es una casualidad y una suerte que esté aquí Marcos, porque fue amigo de Vicente Nieto y esa cámara Rolleiflex que tenéis ahí en la mesa es la cámara original que usaba Vicente Nieto en la etapa más creativa de Vicente, la de la posguerra, cuando recorría, es verdad, la periferia de Madrid, haciendo imágenes fantásticas, que es por lo que se le recuerda como fotógrafo, aunque es verdad que las fotos que hizo durante la Guerra Civil con esa cámara de baquelita que aparece en la novela también son fotos con un valor testimonial inmenso, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿sigue funcionando? Sí, por supuesto, o sea, por eso la tengo aquí, porque la sigo usando. Entonces esa cámara me funciona a la perfección y es una cámara de medio formato, entonces da un negativo de mucha calidad y lo único que tienes que revelar tu negativo o mandarla a revelar, pero son cámaras de origen alemán, entonces también fabricadas que siguen sin dar un problema. No se lo cree, al terminar le haces una foto. Sí. Oye, estaría Podemos probar a fantástico. hacernos una foto de recuerdo. Yo- La Claro. magia del revelado de antes, ¿no? Cómo se Claro. hacía antes. A mí me parece que es un protocolo precioso, mágico. Claro, yo lo sigo Muy haciendo, bonito. entonces en blanco y negro, no en color, pero funciona sin ningún tipo de problema. Bueno, creo que es importante el poder ver este objeto en la realidad porque últimamente las personas que han leído el libro comentan que esto se podría tratar de un guión cinematográfico. Esto se podría trasladar al cine y casi nos lo estamos imaginando en cada página. Yo creo que pues, sería una buena película y me atrevo a decir que incluso una buena serie Sí. de ahora para plataformas, porque aunque solo son 300 páginas, ¿verdad? Y me lo decía Ángel ayer, Cierto. el contenido es muy denso. Pasan un montón de cosas que igual resumirlas en una película se quedaban demasiadas cosas fuera de la trama, ¿no? Entonces sí, yo veo una serie aquí, a ver si el libro llega a algún despacho interesante, claro que sí. Podría servir como de, creo que le llaman Biblia a los guionistas, ¿no? Es como ese libro, El storyboard. ese manual, Sí. donde a partir de ahí construyen todo el resto de la serie, ¿no? Porque ahí salen 1000 historias, hay dentro 5 libros de cuentos. Bueno, el libro, sin hacer spoiler, tiene también una vinculación muy fuerte con el cine. Vosotros que lo habéis leído ya sabéis a qué me refiero. Igual los espectadores que nos están viendo no podemos entonces desvelarles No el podemos misterio, desvelar mucho. pero el libro tiene un vínculo directo con el cine de los años 80 y 90. Totalmente, con la música también. Es que estamos hablando de poner en valor la cultura, ¿no? Es algo que parece prácticamente impensable en pleno siglo XXI que tengamos que hacer este tipo de reivindicaciones, pero es algo fantástico que puedas simplemente coger el libro, abrirlo por la página que tú quieras y ya estás metiéndote de lleno en una película, estás metiéndote de lleno en una realidad, como decíamos, contada pues en sus claros y oscuros, ¿no? Porque todo lo que tiene de oscuro tiene de verdad. Bueno, pues si quieres abro yo y Ángel, que venía aquí a comentar la novela en profundidad, Marcos prefiere hablar más de Vicente, y luego le preguntaremos por Vicente. A ver, la novela arranca con un tono desenfadado,
con un tono, si lo comparáramos con el cine, yo diría que incluso como de comedia de los años 30 de Hollywood, aquellas comedias locas, las screenballs, herederas del cine mudo, que estaban siempre pasando cosas y los personajes corriendo de un escenario a otro, ¿no? Esa es la primera parte del libro. Pero luego es verdad que entra el toque fantástico, entra el toque sutil, también el toque poético, y el libro se oscurece un poco y entra un poco en la tragedia de la guerra y sobre todo en las consecuencias, ¿no? Entonces, sí, tiene claroscuros, claro que sí. No sé, Ángel, Muy que en tú relación has con la cámara de fotos. desentrañado... Los que nos están viendo su cara, está disfrutando, está como escribiéndolo. Ay, otra ¿cómo no voy a vez, disfrutar? Está Claro, disfrutando, es una historia no que me ha está llevado hablando de un tanto libro tiempo. como una Eso cosa es ya que ya maravilloso, está, ¿no? Que una ¿no? persona se Eso es lo emocione bueno. hablando de su libro. Sí, a ver, es un libro que es, yo se lo decía a él y lo leí de 2 tirones esta Semana Santa porque se lee muy fácil y eso es muy bueno. Eso no es, es que tiene que tardarse más porque es más profundo. No, es que es un libro fácil, A ver, hay muchísimas claves. Con mucho Lo que pasa es ritmo, que a lo sobre mejor todo. yo las entiendo, las pillo, las que pillo, otras no. Hay cosas que se te ocurren. Hay algunas que dejas ahí sueltas que evidentemente están para decir, uy, esto que luego se va conectando, ¿no? Pero es un libro fruto de alguien que ha escrito mucho, pero que ha leído ponla así es que quieras, muchísimo. Es decir, esto que nos decían en la facultad de periodismo, que compartimos seguro algunos profesores, ¿no? Hay que primero leer mucho, ver mucho, para ponerse a escribir. Empaparse, ¿no? Claro, entonces él tiene mucho tiempo, muchas cosas escritas, ha conocido a mucha gente, ha sacado historias de temas, claro, tú estás en la prensa de Madrid y a lo mejor te mandan a entrevistar al presidente de gobierno de Francia o no sé dónde, y bueno, pues ahí digamos que eso es fácil, los escritores grandes, pero cuando estás en la prensa local tienes que sacar petróleo de sitios donde a veces dices, oye, ¿aquí qué va a salir? Y salen historias increíbles y este Bierzo tiene cosas fantásticas, no solamente por el Vicente Nieto, que es un poco el inicio, que la gente tampoco se piense que es la biografía de Vicente Nieto, porque a veces despista un poco. Claro, hay que... Ahora comentaremos. Hay que ¿no? aclararlo, y cuando le dejé la novela a Marcos, cuando hablamos de la novela, le dejé claramente claro, valga la redundancia, que Vicente Nieto era la inspiración del personaje y sobre todo de la primera parte, pero que luego yo fabulaba y creaba un personaje de ficción. Es verdad que es un homenaje a la novela a Vicente Nieto y es una de las claves, pero Vicente Yebra no es Vicente Nieto. Es alguien que se le parece mucho, pero no es exactamente Vicente Nieto. Es un tipo que pudo ser, quiero decir, ¿Y y qué ya tiene está. de relación? Cuéntanos. Me tiene muchas anécdotas comunes, anécdotas de las que sí que se ha basado Carlos para su novela, que fueron reales y que Vicente contaba. Entonces también en el cuerpo de Vicente encaja muy bien la novela que escribe Carlos, aunque sí le conoció, aunque no le trataste a lo mejor tanto tiempo como le hubiese gustado. Le conocí en un canutazo, María, en una rueda de prensa, sí, en una rueda de prensa improvisada cuando el Instituto de Estudios Bercianos le organizó una de las primeras exposiciones aquí en el campus. Y de hecho ahí está, tenemos alguna, sí, ahí está el catálogo. Folleto que se hizo en el año 2009. Tengo alguna foto de mirando a Vicente Nieto mientras Vicente Nieto sentado en una silla y con el brazo en cabestillo, porque en aquella época tenía ya 92, 93. Eso fue posterior, eso fue ya cuando se hizo fue la segunda exposición en el campus de Ponferrada. Ese fue en el año 2011. Ese fue el momento en el que conocí a Vicente y me pareció una persona singular y un artista discreto y una persona con un talento escondido que había que poner en valor. Yo recuerdo que cuando falleció en 2013 le saqué en el Diario de León uno de los reportajes más amplios que yo recuerdo haber escrito en la sección de la revista con fotografías. Fue cuando conocí a Marcos y hablamos de publicar las fotografías y fue uno de los reportajes en los que luego yo me he basado a la hora de escribir El Valle del Fuego, que como bien dice Ángel es mucho más que Vicente Nieto y mucho más que los escenarios bercianos, ¿no? Porque es una novela ambientada en Madrid sobre todo y con muchas, como dice Ángel, con muchas capas de cebolla que puedes ir quitando. Desde luego que sí. Encajan los viajes también de Nieto de irse del Bierzo a Madrid, yo irme del Bierzo a Madrid, él también irse a Madrid. Esa vida intensa. Entonces, también, ¿no? Y es una guía turística, también una guía de viaje, que para cualquier lector es una guía interesante para reconocer Madrid, el Madrid que a veces estás pasando y te estás pasando por delante de edificios maravillosos y que no sabes su historia, y es también una buena guía de hecho, literaria Carlos ya de nos Madrid. Está ilustrando, ¿verdad? Sí. A lo largo de estos viajes que te estás haciendo a Madrid. La suerte que he tenido con este libro es que he podido presentarlo, las 3 presentaciones que llevamos en escenarios que aparecen en la novela. La librería Libro Imposible, que es el estanco La Lucha, el antiguo estanco La Lucha que aparece en el libro, Torre del Bierzo, que anticipa el accidente, la tragedia del año 1944, el mayor accidente en la historia de los ferrocarriles españoles, y en la Gran Vía, en la Casa del Libro, que aparece en el libro como la librería Espasa Calpe,
la más antigua de España, que precisamente celebra el centenario en este año. Entonces, el otro día en la Gran Vía, una de las cosas que más me gustó, yo animé a los lectores que estaba allí a que se hicieran un mapa y recorrieran los escenarios porque estaba muy cerca, y recuerdo que me envió la fotografía, un lector se fue al sitio quizá más alejado de la novela, que es el Café Barbieri en Lavapiés, y sacó un vídeo y lo conoció. El Café Barbieri es un sitio que está exactamente, prácticamente como lo abrieron hace casi 100 años, no, más de 100 años. Tiene los espejos descascarillados en la pared, con la diosa de la poesía biselada en el cristal, la diosa Erato, y es un sitio fascinante. La novela nació allí hace muchos años, cuando siquiera lo sabías tú. No, ya lo he dicho alguna vez, María. Yo empecé a escribir un cuento ambientado en el Café Barbieri en el año 96. Fue el año en el que yo volví de Madrid, hice el viaje contrario a Vicente Nieto y volví a Ponferrada para trabajar en el Diario de León. Y recuerdo que dije, bueno, sin ninguna prisa, sin ninguna pretensión, voy a ver si soy capaz de escribir una ficción, un relato ambientado en Madrid, en el Café Barbieri, que es un lugar que me seduce mucho, que yo lo comparaba un poco con los espejos deformes de Valle Inclán, ¿no? A mí me parecía un lugar como para escribir un cuento fantástico, ¿no? Y ahí empezó. Es verdad que de ese cuento no queda ni una línea, pero sí queda el escenario del Café Barbieri. Pero el cuento lo tienes, ¿o no? Bueno, el cuento tendría que andar rebuscando, porque vale, empecé a escribirlo en el año 96 borrador, manuscrito. ¿No? Y sí, debo tener en algún ordenador viejo alguna versión de aquel cuento. Pero bueno, le di tantas vueltas, Ángel, que mejor la novela. Ya, claro. Por supuesto que sí, mejor la novela. Haces alusión también a Valle Inclán, ¿no? Esos espejos cóncavos, ¿no? Que Callejón del también, Gato. exactamente, que era una forma de hablar de la figura del esperpento, de la sociedad, que de cierta manera todavía seguimos haciendo alusión a esto, ¿no? Porque en muchos casos la realidad supera la ficción. Aquí hay muchas realidades que posiblemente no son ficción, eso jamás lo sabremos al 100%, pero en muchos casos se da a entender. Digamos que lo que hay es mucha realidad, pero colocada en una fecha distinta. Y no me importa reconocerlo porque alguien que conozca un poco la historia, por ejemplo, de Miguel Hernández y de la Guerra Civil, sabe perfectamente cuándo ocurrió, pero la anécdota que se narra del enfrentamiento entre Miguel Hernández y Rafael Alberti en el Palacio Zabálbaru, que era la sede de la Alianza de Escritores Antifascistas, un edificio incautado durante la Guerra Civil, ese enfrentamiento ocurrió de verdad. Pero no ocurrió, como digo yo, en el año 37, sino ya prácticamente en el año 39. Sí, pero ahí está. Miguel Hernández al inicio de la guerra no era casi conocido. No, sí, ya en el año 36-37 Miguel Hernández era un poeta bastante reconocido, y durante la guerra era el poeta soldado, el poeta que arengaba a los milicianos en las trincheras y que pasaba más tiempo en las trincheras que en el Palacio Zabálbaru, ¿no? Y de ahí viene el enfrentamiento con Alberti, que era un pope de la poesía, el autor de Marinero en Tierra, y era un poco pues el sheriff del Palacio Zabálbaru, donde se alojaba un montón de gente, desde corresponsales extranjeros, artistas. Bueno, por allí pasó Capa, Gerda Taro, que estaba enseñando, por cierto, a hacer fotografías a Alberti en ese palacio. No sé, es que son tantas cosas que a veces yo también me pregunto cómo he podido condensar en 300 páginas tantas cosas. Tantísimas cosas, ¿no? Tantos personajes, tantos acontecimientos que están tan internamente relacionados unos con otros, y el hilo conductor te va llevando sin perder el ritmo a una página a otra, y dices, efectivamente, en tan pocas páginas han ocurrido tantas cosas. Esto también nos hace reflexionar sobre lo rápido que va la historia. Al mismo tiempo parece que lo que estamos viviendo en nuestro día a día, que no ha ocurrido nada, y en un abrir y cerrar del libro ha pasado una vida. Es que ese Madrid que él sitúa en la Guerra Civil era la capital del mundo en aquel momento. Todos los ojos estaban puestos en lo que pasaba en Madrid, y encima se juntaron una serie de periodistas internacionales, esta gente de la generación perdida, que además fueron maestros de periodismo y de literatura, ¿no? Y bueno, pues eso también es un escenario que él como periodista pues también lógicamente te atrae. Y luego el otro salto temporal que tiene cuando aparece Ava Gardner, Dominguín, todo esto, eso es genial. Eso es una maravilla, pasada, porque es un momento en el que Madrid, pese a que los años 50 eran muy oscuros, hasta colarse en una historia secreta. Claro. Entonces dices, esto todo me suena, pero quiero verlo, porque todos nos suena, y estás oyendo la música y quieres ver a Sinastra, ¿no?
Sí, yo me imaginaba a Sinatra haciendo el ridículo tratando de bailar con Lola Flores por tratar de recuperar a Ava Gardner, y Lola Flores, que ahí se portó como una madre con Sinatra, lo sacó de la pista y le dijo: mira, que las penas no se ahogan en alcohol, no, siéntate por favor. Sí, son muchos escenarios, sí, son muchos ¿Y cuánta escenarios. verdad hay en cada uno de ellos? Todas esas anécdotas son reales. Evidentemente yo las sitúo en el año 53, las condenso ahí, pero desde el... Bueno, hay alguna cosa, no lo voy a decir, hay alguna cosa que me la inventé, pero que visto el contexto y el entorno pudo haber sucedido de verdad. Respecto a Ava Gardner y Luis Miguel Dominguín, no digo más. A ver, los italianos tienen una frase que es non è vero ma è ben trovato. Eso es. Y ya está. Vero Pues y trovato. entonces, ese es el juego, y por eso el libro arranca con esa adaptación de un proverbio, de una cita irlandesa, ¿no? La mitad de las mentiras de este libro son ciertas. y pone novela histórica, pone novela. Sí. No pone... Sí, y son tan ciertas como, por ejemplo, ya que vamos a volver a hacer alusión al estilo de fotografías que se hacía antes, es como recuperar esa veracidad, porque solamente tenías un intento, ¿no? Ahora mismo puedes hacer auténticas locuras con una cámara de fotos, incluso con un dispositivo móvil, pero ¿qué de cierto hay en eso? Antes era plasmar la historia, ese instante, ese momento, y ese segundo, y no había tampoco lugar al fallo. Es lo que estás haciendo ahora mismo tú, ¿no? Seguir también de esta forma. Bueno, ahora puedes fusionar todas el material técnico que tienes a tu disposición, pero sí que es cierto que en esos años la agudeza visual la tenían que condensar al máximo para poder aprovechar los 12 disparos que tiene esa Rolleiflex. 12. Sí, ahí son 12 disparos, no son 36 como en 35 milímetros. Entonces ahí son 12 fotogramas. Entonces el tiempo que luego tardas en cambiar un carrete es largo en comparación a cuando estás disparando. Entonces sí que tenían que ser mucho más audaces. Y con la Brownie, la pequeñita que hizo Nieto las fotos de guerra, pues aún mucho más, porque es un mecanismo sí que mucho más farragoso y mucho más complicado de usar. Yo siempre pienso que, como dicen, cuando un amigo se va siempre deja algo con nosotros, ¿no? ¿Qué es lo que te llevas y qué es lo que te ha dejado Vicente Nieto? Pues un montón de cosas. Está constantemente presente en mi vida, en mi casa, rodeado con sus imágenes, comparte aún de su archivo, aunque el grueso de su archivo está depositado en un archivo de Salamanca, que también es el libro gracias al Ministerio de Cultura, que salió adelante ese trabajo. Y bueno, también la realidad de Nieto es una historia muy de un acúmulo de azares para que ese libro esté aquí o estemos nosotros aquí. Que yo tuve que volver al Bierzo con el Instituto de Estudios Bercianos, Mar Palacio, que fue una pieza fundamental en la recuperación de la memoria de Nieto, tener que volver Nieto y yo a Ponferrada cuando él le conocía gente muy capaz de la fotografía en Madrid y no le habían dado aún su hueco. Entonces el volver aquí fue lo que lo puso otra vez en primera plana, gracias a Jesús Palmero, a Mando Casado. Y él era muy discreto, ¿verdad? Porque, cuéntalo si quieres, él dejó de sacar fotografías en el año 66 porque pensaba que... En el año, un poco después, sería el 66, 67, 72... porque pensaba que lo que hacía no tenía tampoco tanta importancia, ¿no? Sí, él no le daba una importancia. Él era muy de los concursos salonísticos de las sociedades fotográficas de la época, que él sí que quería y tenía afán por concursar y porque le premiasen sus imágenes, y él sabía, era consciente de que tenía unas imágenes potentes también, algunas imágenes potentes, pero sí que nunca fue, como nunca se designó como alguien importante en la fotografía, y todo esto fue una sorpresa ampliamente agradecida por él también, que la pudo vivir, que la vivió él, traerlo aquí en el año 2009 a la Plaza de la Encina, donde él jugaba de niño. Eso fue una historia increíble. Otra para escribir. Sí, nos agotó a todos. Él venía con 93 años, creo que tenía por aquel entonces, y su energía acabó con todos nosotros. Él tenía mucha más fuerza que la gente que éramos mucho más jóvenes que él, después del día, a lo largo del día. Qué maravilla. El motor de la nostalgia, ¿verdad? Sí. No, y el valor de la memoria histórica, de la memoria cultural de un país que también hay que reivindicar. Hay una cosa que cuando me la contaste también, Marcos, que parece que es otro guiño a la novela, porque yo cuando empecé a escribir la novela no sabía que El estanco La lucha
era el mismo local que el Libro Imposible, con lo cual tuvimos que presentarla allí sí o sí, porque parece que nos lo estuviera pidiendo Vicente, ¿no? Y tampoco sabía que esa famosa entrevista entre Vicente Nieto y la entonces ministra de Cultura, Ángeles González Sinde, tuvo lugar en unas dependencias hoy del Ministerio de Cultura, que son la Casa de las Siete Chimeneas, que en el año 36 y en la novela son un cúmulo de casualidades. Era la sede del Club Liceum, que es donde arranca la novela, con esa interpretación del piano del Amor brujo de Falla de Amalia Quiroga, ¿no? Entonces hay como una serie de casualidades que bienvenidas sean y que a veces te hace pensar si no hay alguien arriba escribiendo un guión, ¿no? Yo siempre he creído en la justicia poética, y si este libro sirve para hacer un poco de justicia poética con Vicente y que se hable de él, pues bienvenido sea. Bueno, también cuadra, va a hacer 10 años, él falleció el 25 de abril del 2013, entonces ha tenido varios eventos en estos últimos 10 años, pero va a hacer 10 años, entonces tu novela también le haces un homenaje para su recuerdo del 10º aniversario de su fallecimiento, que va a ser dentro de pocos días. Desde luego que sí. Bueno, yo creo que el baile del fuego da muchísimo juego para evadirnos también en una época de la historia que para muchos era muy atractiva, también desconocida, misteriosa, en el que también ocurrían muchas desgracias, por supuesto. Pero creo que esto da para seguir ahondando, seguir también animando a que nuestros espectadores, si todavía no lo han leído, que lo hagan, y a nosotros a seguir bailando, ¿no? Claro que sí. Si me permites, yo bailaré con el libro en la Feria del Libro de Ponferrada el miércoles que viene. Estaré a las 12 de la mañana, que es una hora un poco rara, pero bueno, es la hora del café, es la hora que tenía libre, y estaré a las 12 de la mañana en la Feria del Libro, que me apetece mucho estar en Ponferrada con esta novela. Ahí te tendrás que presentarlo en Mondoñedo. Bueno, es uno de los sitios en los que espero cerrar el círculo en Mondoñedo. Voy a dejar primero que lo presentemos por aquí, que hay mucho interés porque lo presenté en distintos sitios, todavía queda Benvibre, el Múnich de Carracedelo, posiblemente Favero. La semana que viene, cuando salga de Ponferrada, voy a estar en la Feria del Libro de Granada, en Motril, en Sant Jordi, en Barcelona, aunque esté un poco lejos. Hemos conseguido que un libro ambientado en Madrid interese a algunas librerías en Barcelona. Entonces vamos a cumplir el calendario, y si puedo terminar en Mondoñedo, pues lo terminaría yo. Se lo voy a proponer a alguien, sí, claro que sí. Pues sería fantástico. Bueno, ya estamos hablando de un libro viajero y creo que todos vamos a viajar de tu mano. Sí, Carlos. Lo decía Ángelos, es un paseo por Madrid también, ¿eh? Te puedes coger un mapa y señalar los puntos, y si también consigo que los lectores se interesen por esos lugares y le dediquen una mañana a ir desde el Palacio Zabálburu hasta el lugar donde estaba el antiguo Hotel Florida, y hagan escala en la Casa de las Siete Chimeneas, en el Chicote, como el Dublín de Joyce, en el yo creo como la ruta ya, ¿eh? Es una ruta, sí. Eso fue algo, María, eso fue algo deliberado. A mí me apetecía que el libro también fuera un paseo por Madrid, a veces ese Madrid secreto y a veces ese Madrid muy conocido, pero que siempre tiene algún detalle nuevo que te sorprende, ¿no? Y eso incluye hasta la Plaza Santa Ana, la cervecería alemana, la calle de los Tres Peces, con esos 3 peces labrados en una pared, que es una calle muy desconocida, que por cierto me lo decía también Marcos, que en esa calle es donde estaba la sede de la Real Sociedad Fotográfica, a la que pertenecía Vicente Nieto. O sea, es otra casualidad, ¿no? Otra casualidad más. Sí, pues yo creo que hay que dejarse seducir por todas las casualidades que nos vamos a encontrar en el libro y hacer esta ruta más que recomendable, y también por el Bierzo. Muchísimas gracias como siempre, un verdadero placer, y seguimos ampliando esta tertulia. Yo me dispongo a acercarme hasta otro punto del plato donde ya vamos a establecer conexión. Muy buenas tardes. Bueno, creo que tenemos una cita pendiente este domingo, ¿no? El domingo en la Térmica Cultural de Ponferrada. Es un espectáculo familiar, un espectáculo para todos los públicos. Sí, efectivamente. Yo creo que la música tiene ese encanto, ¿no? Que es para todos los públicos. Ya se dice pues, habitualmente que es el lenguaje universal. En este caso, Óscar, Félix y Oli presentan un trío a medio camino entre el jazz y la música popular, que permite también acercar esos ritmos a toda la familia. Es decir, yo creo que el público de Ponferrada que nos esté viendo ahora no va a tener excusa para no acudir al espectáculo. Desde luego que sí. Además, es un espectáculo muy dinámico, muy versátil, que no nos va a dejar descansar, que es lo que necesitamos, entrar en acción y evadirnos, ¿no? También nos transporta hasta otro momento.
esa es la parte que me toca a mí como director del espectáculo, hacerlo pues sí, muy ameno. Yo soy un enamorado de la música, mi sector es el teatro, pero siempre estuve enamorado de la música por lo que significa de energía, lo que significa de vitalidad, y es un espectáculo que no da tregua. Partimos de un punto bastante común, un trío de música que llega a un espacio donde no acaban de estar ubicados. No quiero tampoco realizar ningún spoiler, no. pero que poco a poco se tienen que ir familiarizando con el espacio, con el público, le van a pedir mucha colaboración al público presente, y van un poco también a adaptar el repertorio al formato que haya entre la audiencia, ¿no? Entonces, acción a tope, participación a tope y supongo que mucha diversión. Decir que el acceso es gratuito, por tanto, la gente que esté interesada debe inscribirse previamente, porque esto últimamente es alucinante como todos los conciertos, todas las actuaciones de la térmica cultural están prácticamente al completo. Así que la gente se anime, porque de verdad que es increíble como en estos últimos fines de semana todo al 100% completo. Bueno, no va a defraudar a nadie, porque lo que necesitamos también es combinar esa dosis de humor, de alegría, de dinamismo, de sorpresa, el factor sorpresa. Por eso no vamos a hacer spoiler. Yo creo que en estos tiempos donde venimos de donde venimos, de esta reclusión que nos implicó la pandemia, quiero reivindicar precisamente el valor del directo, tanto la música como el teatro, como la danza. Es decir, lo que podemos ofrecer ahora mismo los cómicos, los actores, las actrices, los músicos, las cómicas, es directo, es algo, vender y ofrecer algo único. Siempre digo, en cualquier momento te puedes acercar a una plataforma en streaming y ver esa película o esa serie, en cualquier momento, pero nunca más vas a volver a tener este espectáculo de trío de tres al lado de tu casa, porque la próxima vez que vuelvan el espectáculo será distinto. Totalmente diferente. Exactamente. Efectivamente. Esa es la Entonces, magia. por eso, esa es la magia del teatro, y creo, del teatro, del directo, y creo que eso es algo que nunca nos podrán arrebatar. Eso, y que nunca podemos perder, ¿no? Por eso hay que defenderlo, hay que promocionarlo, y hay que intentar que todos los públicos conozcan y que puedan sentir esa magia, ¿no? Que es algo que engancha luego, afortunadamente. Efectivamente, es el primer cine 3D, pues fue el teatro, y en este caso que se mezcla música y teatro, muchísimo humor y participación del público, pues es justamente un espectáculo para ver, sentir y tocar en directo. Desde luego que sí. Como siempre, muchísimas gracias. Te vemos este domingo, ¿no? Con muchas sorpresas por delante. Vamos a recordar los horarios a las 12 del mediodía, ¿no? Pues si te sois... Yo he hecho los deberes. Sí, ahí lo tenemos, a las 12 y a la 1. La verdad que estamos muy contentos para nosotros como compañía gallega, que somos vecinos. Sí, somos primos hermanos aquí ya. Primos hermanos, y además siempre es un placer también acercarnos a vuestra comunidad, pero digo que para nosotros es un orgullo muy especial poder salir de nuestro territorio y poder ofrecer nuestro arte bueno, pues en vuestra comunidad, porque no, desgraciadamente somos muy próximos, somos primos hermanos, como dices, pero a veces cuesta muchísimo. Y tenemos que congratularnos porque tenemos pues una gira bastante importante, con 8 o 10 actuaciones esta primavera-verano en Castilla y León, y entonces, bueno, pues estamos encantadísimos de empezar la gira precisamente en Ponferrada, que siempre la sentimos como, yo soy de Lugo, yo Ponferrada siempre la sentí como parte de nuestra provincia. Por supuesto que sí, y como solemos decir, que el ritmo no pare, a continuar así. Muchísimas gracias, Fran, nos vemos el domingo, y a todas las personas que estén interesadas en asistir, ya saben, tienen que reservar en la Térmica Cultural, ya bien sea a través de la página web o a través de acercarse simplemente de forma presencial. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa para seguir continuando con más actualidad y más entretenimiento. Hasta ahora.
Y ya estamos de vuelta, vamos a seguir charlando con Óscar Cela. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, ingeniero energético? Muy buenas. Un placer poder hablar contigo de un tema que ahora mismo es plena actualidad. Y muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y qué es la transición energética? ¿Por qué es tan importante llevar a cabo esta transición energética? ¿Y cómo se vive la transición energética en España? Bueno, pues sí, está de plena actualidad porque tenemos un problema muy grave con el calentamiento global. Las emisiones de CO2 están provocando que la temperatura suba. Yo creo que todos ya somos conscientes de ello, que los científicos llevaban años avisándonos. Los datos de satélite han confirmado todas estas expectativas y creo que todos deberemos de ser partícipes en cambiar el modelo energético en la medida de nuestras posibilidades, por supuesto. ¿Y qué es lo que se nos está resistiendo? ¿Por qué también existe esta polémica y quizás también resistencia ante la transición energética? Claro, porque lo más importante es saber el modelo de la transición energética. Los modelos que tenemos actualmente están basados en el apoyo a las grandes compañías y quizás la Unión Europea en el año 2015 pensó que no debería de estar en esas grandes compañías el poder con la energía, sino que debería estar en cada uno de nosotros, ¿no? En los ciudadanos. Entonces empezó a tomar medidas, empezó a hacer directivas en el 2018. Poquito a poco esas directivas se fueron transponiendo en España con el 244 del 2019 y yo creo que ahora tenemos algunas herramientas muy interesantes para poder hacer esa transición y además hacerla de forma justa y contraponerla a los grandes problemas de las grandes compañías que lo que les interesa son pues, grandes proyectos energéticos con un impacto ambiental importante, como estamos viendo aquí en el Bierzo. Y que cada uno en nuestra casa podríamos obtener nuestra energía. Sí. Y esto es posible. Es cierto que a cierto nivel administrativo, etcétera, no interesa tanto porque al final lo que se interesa es que recaudar al ciudadano, ¿no? Pero vemos que tenemos una problemática a largo plazo porque dentro de poco la crisis del gas, la crisis del petróleo, incluso del agua también estamos hablando, ¿no? Claro. Algo realmente preocupante. Muy preocupante y además tenemos medios para poder ir corrigiendo cada uno de nosotros estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en la parte energética, las instalaciones fotovoltaicas aquí en el Bierzo están funcionando realmente bien. O sea, tenemos muchas casas, hay muchas casas ya construidas. Y estamos viendo imágenes. En donde toda la energía la producen ellas, para ellas mismas, las placas fotovoltaicas. Incluso en algunos casos la calefacción mediante sistemas como puede ser aerotermia u otro tipo de sistemas, ¿no? Entonces esto, aparte del ahorro en sí, pues bueno, pues genera unas ventajas muy importantes porque se contraponen a estos grandes proyectos energéticos, ¿no? Claro, además necesitamos alcanzar unos objetivos energéticos determinados que con los altos precios que tiene el gas, la electricidad, etcétera, prácticamente es imposible, ¿no? Es muy difícil de abordar. Y además son cosas que no podemos controlar. Sin embargo, si nosotros producimos nuestra energía, podemos utilizar nuestra energía para calentar la casa, para todas las cosas que hacemos habitualmente en casa, y no solo eso, sino incluso para el transporte. Podemos movernos con coches con energías limpias, con energías sostenibles, y esto además aquí en el Bierzo. Todas estas fotos, o casi todas las fotos, menos alguna, son todas instalaciones hechas en el Bierzo, que se integran perfectamente en el paisaje. Algunas de ellas, como podréis ver, tienen las placas completamente negras, con lo cual los tejados que aquí son mayoritariamente de pizarra. El Palacio de Canedo, por ejemplo, es un ejemplo precioso, pero hay bodegas como Losada o bodegas como Godelia que lo han integrado perfectamente en sus fachadas y yo creo que además incluso hasta queda bonito, ¿no? Aparecía hace un momentito la Godelia. Bueno, pues esto es un poco la forma de hacer una transición energética justa, y cuando hablo de justa y limpia, y que esa transición sea de los ciudadanos, no sea de las grandes energéticas que siempre generan un impacto, sobre todo por los niveles de las magnitudes que manejan, ¿no? Óscar, entonces sería posible, ¿no? Ahorrar energía, sería posible empezar a desarrollar un mundo un poco más sostenible del que estamos acostumbrados. Siempre es posible ahorrar energía, de hecho es lo más importante, es decir, no es sostenible este gasto energético, esto está claro. Cada uno tenemos que hacer lo posible por gastar lo menos posible, precisamente lo menos posible para no generar este impacto medioambiental.
Antes mencionabas el agua. Tenemos medios para poder controlar el gasto del agua. Tenemos la capacidad, tenemos el Internet de las cosas, que alguna vez hemos hablado de ello, ¿no? Bueno, pues todas estas tecnologías nos están ayudando precisamente a hacer un cambio en todos los modelos energéticos, ¿no? Se habla incluso del decrecimiento, ¿no? De hacer que no crecer, no ir siempre con la cabeza como pollo sin cabeza, ¿no? A cada vez consumir más, sino ese decrecimiento en realidad lo que habla es de hacer la energía sostenible, de gastar lo necesario, no más. Justo y necesario, exactamente. Entonces tenemos la tecnología, lo estamos haciendo, hay mucha gente que está participando en este cambio, y yo creo que todos los que han participado en este cambio, al menos los que yo conozco, están muy contentos, muy orgullosos de tener estos equipos, de hacer una movilidad sostenible, de moverse en las bicicletas eléctricas, en fin. Sí, y todo es un círculo, ¿no? Que poco a poco nos vamos sumando cada vez más personas, pero es necesario que el ciudadano entienda, que el ciudadano tenga esa información pertinente, porque yo siempre pienso que esa falta de información o un exceso de muchas cosas sin realidad tener los matices necesarios para saber de qué estamos hablando, que es la transición energética y cómo podemos ahorrar y cómo cada ciudadano se puede ahorrar incluso más del 30%, ¿no? Importantísimo. Es algo hay una figura además importante en la legislación que se llaman comunidades energéticas locales, que incide mucho precisamente en el beneficio social de estas instalaciones, ¿no? Que entre todos se hace una comunidad en la cual se genera energía para todos y además se hace formación. Pero el objetivo de la comunidad no es un objetivo económico, sino que es un objetivo social. Exacto. Curiosamente, en Ponferrada estamos tratando de ser pioneros, ¿no? El Ayuntamiento de Ponferrada está lanzando el proyecto de la Borreca, pero hay más proyectos en el Bierzo. Lillo tiene otro proyecto, Burbia tiene otro proyecto, hay un proyecto en Vega de Valcárcel, o sea, hay muchos proyectos en Villafranca, yo sé que también se está moviendo otro proyecto, en fin, son proyectos súper interesantes y que juntos suman, ¿no? Claro. Sí, en numerosas ocasiones has comentado que somos grandes afortunados porque siempre es verdad que nos abatimos con los titulares, el Bierzo, se están agotando los recursos, o en el Bierzo no hay trabajo, en el Bierzo la situación es insostenible en X temas, pero si le damos la vuelta y pensamos con el titular que tú siempre nos das, que el Bierzo es una zona de recursos en los que podemos, explotándolos bien, autoabastecernos, podemos generar esa economía circular, generar esa sociedad sostenible, en la que parece que queda fantástico siempre ante el papel, pues te lees periódicos, noticias y dices sí, pero ¿cómo? ¿Cuándo es el momento? El momento es ahora, ¿no? Yo pienso que sí, es decir, de hecho ya teníamos que haberlo hecho hace tiempo y transitar por ese camino es absolutamente necesario. Hablas de economía circular, claro, si hablamos de medios sostenibles hablamos siempre de medios locales y eso generaría trabajo aquí. Todo la distribución cuando vamos a comprar nos vienen los materiales, lo que compramos nos viene de lejos. Yo pienso que aquí hay mucho mercado circular porque podemos comprar cosas cerca y para eso las energías de este estilo son esenciales. El poder hacer una distribución con vehículos verdes que vayan a recoger las cosas del campo, la fruta, las verduras, etcétera, etcétera, que vengan a la plaza, que lo vendan aquí, eso genera economía circular y además genera una versatilidad importante y, por supuesto, trabajo. Trabajo, efectivamente. Es seguir generando sinergias. Por tanto, qué importante es darse cuenta del ahorro que podemos tener, darnos cuenta que cada uno de nosotros también somos responsables de contribuir a esa transición justa energética y conociendo los pilares fundamentales para llevar a cabo esa transición, todo puede ser posible. Dentro de poco, ojalá preparemos, porque ya de cara al buen tiempo, ese reportaje del que hemos hablado en numerosas ocasiones, viendo in situ una casa totalmente sostenible, una casa que se sirve de la energía solar y también de otro tipo de tecnología que se está implantando cada vez en más lugares de Europa. ¿Por qué no aquí en el Bierzo? Así que yo creo que sería fantástico que el próximo reportaje fuera en una casa sostenible. Y que la gente pueda ver lo sencillo que es hacer esto, cómo funciona, y que además es una cosa muy, muy fácil de utilizar y muy fácil de implementar en la vida diaria de uno.
Así que, bueno, yo animo a la gente a que lo pruebe o a que hablen con vecinos que lo tienen, porque este tipo de sistemas, y bueno, pues que lo utilicen, claro, por supuesto. Desde Esto luego sirve bien sí. para todos. Son todo herramientas. Como siempre, Óscar, muchísimas gracias. Óscar Cela. Nos vemos próximamente en el siguiente reportaje. Eso está hecho. Que muchas veces pensamos, una imagen vale más que 1000 palabras. Todo esto hay que verlo para después implementarlo, si estamos convencidos. Nos vamos a trasladar hasta otro punto del plató, donde yo voy a charlar ya con... ¿Qué tal, Andrés Campelo? Hoy que le estoy viendo en la macropantalla, estás por todas partes. ¿Qué tal? ¿Cómo sí, estás? María, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ya sabemos que estás ahí preparando, a puntito de salir con tu gira por toda Castilla y León, pero también por los diferentes municipios del Bierzo. Estarás contentísimo. Sí, la verdad que no nos quejamos. Tenemos muchas cositas preparadas para salir, para ir preparando. Vamos a estar en muchos sitios por aquí, por el Bierzo, y muy contentos, muy contentos. Cuéntanos, porque ahora mismo es verdad que comienza una gira en la que tenéis que estar al 100% preparados con diferentes obras para diferentes públicos, y también señalar pues cuáles son las fechas más atractivas para que podamos seguiros la pista, más que nada. Uy, pues mira, tenemos de todo. Ahora, así, lo primero, Buratino, nuestra fábrica artesanal de marionetas, que vamos a estar en Arganza con los niños del CRA. Bueno, está abierto para todo el público. Y que trabajamos un poquitín la igualdad, en la que los niños rebaten todo y nos van contando sus historias. Luego tenemos el día 22, nos vamos hasta Burgos con el Mago Alaz, que sigue haciendo con circuitos escénicos su magia. Sí, nos encanta el Mago Alaz, necesitamos volver a creer en la magia. Sí, eso es importantísimo. Luego, el día 23 nos vamos a Matallana del Torío, que vamos a hacer ahí también La locura en la noche verano, nuestro homenaje a las mujeres mineras. El 24 estamos en la biblioteca con nuestros payasetes, con Cantifá, con un espectáculo nuevo que se llama El Casting. Y a la vez estamos preparando Entre Tierras, una obra que habla de minería, desde los años 50 en que vinieron mis abuelos aquí al Bierzo hasta el año 92, la marcha minera. Todo haciendo, recabando todas esas cosas durante 40 años por un minero jubilado con su silicosis, esperando a su hijo en Madrid, que viene en la marcha minera. Esa la estrenamos el día 2 de junio en Barruelo de Santullán. Vamos a estar en Huelva, Guadalajara, o sea, estamos súper contentos porque vamos a estar por media España con nuestros espectáculos. Y que la gira continúe, ¿no? Porque es verdad que nos hemos dado cuenta a lo largo de esta pandemia las ganas que teníamos de salir a disfrutar de los espectáculos en directo. Y también, al mismo tiempo que estamos disfrutando, estamos aprendiendo, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Con las diferentes obras en las que intentáis abogar por la igualdad, en las que también es importante que los propios jóvenes se hagan esas propias reflexiones, ¿no? Acerca de algo tan simple como hablamos y nos relacionamos entre nosotros, si realmente es un lenguaje inclusivo, si realmente es un lenguaje igualitario. Y es curioso. Sí, la verdad. Sí, la verdad que es un poquitín lo que buscamos. Mira, por ejemplo, en Buratino lo que buscamos es que los niños nos den los argumentos para esa igualdad. Tratamos que no ser nosotros quien le digamos lo que se tiene que hacer, sino que sean ellos. En Buratino es un fabricante de marionetas que de repente una marioneta no quiere ser princesa, y a partir de ahí ya los niños debaten y rebaten y llegan a decirle, oye, date cuenta que estás anclado en el pasado, esto no puede ser así. Y es muy bonito verles cómo reaccionan. Bueno, con La locura lo mismo, es nuestro homenaje a la mujer minera, pero a la vez es un padre que está esperando a su hija de 18 años y se enfrenta, o sea, se mete en su pellejo, nunca mejor dicho, durante la obra, y ve lo que... trata de entender qué es lo que siente esa niña y por lo que va pasando. Para nosotros es muy importante, ya lo sabes, María, trabajar todos los temas sociales. Mira, por ejemplo, la obra que vamos a hacer en Lerma, en Burgos, de magia, con el Mago Alaz, habla del acoso escolar. O sea, dentro que utilizamos magia, que utilizamos teatro, que utilizamos marionetas, siempre buscamos aportar un pequeño granito de arena. Exactamente, esa implicación, ¿no?, por parte de los alumnos, por parte de los profesores.
Y qué determinante esto que acabas de decir, acabar con el acoso escolar, y gracias al teatro, gracias a la magia, gracias a diferentes actividades culturales, son las diferentes maneras para dinamizar y también para seguir educando, que ese es el camino, la educación. Sí, ni más ni menos. Yo creo que es a donde tenemos que llegar. Podemos ponernos de cara, podemos protestar, podemos manifestar, pero como no eduquemos para cambiar, y nosotros lo tenemos muy complicado. Tenemos una educación que viene de donde viene, con un sesgo que tiene, pero yo creo que los niños es nuestro futuro, los niños y las niñas, y tenemos que inculcarles todo este tema, ir poco a poco concienciándoles, porque ellos son los que van a cambiar y ellos son los que nos van a hacer cambiar a nosotros. Por supuesto que sí. Está claro que tú mismo lo has dicho, que son el futuro, quizás también, si me apuras, el presente. Ahora mismo el grupo más complicado son los adolescentes, y creo que te los llevas de calle, ¿no? Eso ya nos contarás cuál es el truco. Bueno, vamos intentando. Sabes que la magia nos ayuda mucho, pero después, mira, tuvimos con 5 horas con Mariana, cuando la presentamos en Toreno, subimos al instituto a hacer una pequeña charla, y te puede sorprender lo preparados que están y lo concienciados que están. Ya te digo que casi son ellos los que nos enseñan a nosotros. Siempre hay alguno que va un poquitín con la mentalidad antigua, pero porque los padres también tenemos esa mentalidad y nos cuesta cambiarlo. Pero te sorprenderían. Yo te digo que ese día en Toreno aprendí muchísimo. Aparte que es mi instituto donde yo estudié, y ver ese cambio de 20 años, de cuando yo iba ahora, 30 años, 20 digo yo, que joven me veo, de 30 años, pues es un cambio ya muy así, y que los profesores y todo se nota que es otra forma de educar, se les nota mucho. Es otra forma de educar, y quizás yo tengo que decir a los niños de hoy en día que tienen más suerte que nosotros, están más preparados, tienen mucha más atención por parte de los profesores. También decir que antes a la figura del profesor se le respetaba muchísimo más. Ha cambiado tantísimo todo que ahora hay una delgada línea en lo que entre el alumno y el profesor, en lo que es una falta de respeto y después qué está ocurriendo también con todo lo que pasa en las redes. Creo que también habría que hacer una reflexión, y creo que también el adolescente, el niño, tiene que ser niño y adolescente con una serie de normas y limitaciones que se están aprendiendo también, ¿no?, a través de estas actividades culturales que realizan, porque es verdad, todo el mundo necesita aprender sobre los valores, pero sobre todo ponerlos en práctica. Sí, ¿sabes lo que veo yo además? Los jóvenes son jóvenes. Se tienen que incorporar algo que de repente te cogen con un cambio. Bueno, ya no vamos a hablar de hormonas ni vamos a hablar nada de eso, sino que tienes que aprender muchas cosas de golpe, y a lo mejor nosotros también tenemos que ir poco a poco formando para que esas cosas las vayan aprendiendo, pero desarrollándolas ellos. O sea, el respeto y todo esto, no podemos imponer respeto muchas veces porque nosotros mismos no respetamos, sino que ellos poco a poco desarrollen ese respeto. Es como un árbol. El árbol, de repente, porque tú quieras que tenga una flor, no la tiene, la flor va saliendo poco a poco. Pues yo creo que con los niños y con los jóvenes es el camino que debemos de llevar en toda la educación, el respeto, igualdad, sino ir poniendo nuestro abono, nuestra agua, cuidándolo día a día para que esa flor salga, para que ese respeto, esa igualdad, que la tengamos ahí. Desde luego, así que yo creo que la mejor opción para que los jóvenes se impliquen, que disfruten, y los niños y las familias, es ir al teatro, es asistir a la magia que siempre creáis con ese ambiente tan bonito, y que os podamos seguir el ritmo, porque, como decimos, comienza ya. Así que muchísima suerte, Andrés Campelo. Nos vemos dentro de muy poquito en el próximo espectáculo, y aquí también te esperamos en la Ocho Bierzo. Claro que sí, con un poquito de magia la próxima vez, ahí en persona, ¿de acuerdo? Eso es. Muchísimas gracias. Nosotros ahora sí, vamos con nuestra sección de astronomía. Ya nos está esperando Jesús Valero en plató. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Tal? ¿Cómo estás? Genial, muy bien. Bueno, yo últimamente no sé si estoy los viernes ahí en la Ocho Bierzo o en la Luna, ¿no? Una de las cosas que todo el mundo se está preguntando con esta polémica reciente, no me voy a meter en camisas de 11 varas, ¿vale? Pero
Muchos se preguntaban, pero ¿esto es cierto que el hombre pisó la luna, que existe ahí como una leyenda negra? Porque nos vamos a remontar a 1969, ¿no? Eso es. También quiero decir el nombre de la próxima mujer, bueno, de la próxima y de la única mujer que tiene pensada pisar la luna, y ella es Christina Koch, ¿no? Que es la mujer que va a pisar la luna en la próxima misión de Artemisa 2, ¿no? Eso es. Bueno, lo vemos como un poco lejano, pero estamos casi ahí ya. Nada, ya viene seguro, eso ya es pasado mañana. Ya verás que pronto llega. Bueno, vamos a comenzar primero por esta polémica, ¿no? Porque el otro día estaba en el coche y estaba escuchando en la radio también un montón de opiniones pues contrastadas, pero también opiniones enfrentadas, en las que decían, no, si nos han contado un cuento, esto era una película y todavía el hombre no ha pisado la luna, ¿no? 54 años después. Hay muchos mitos, pero bueno, también todo es posible, porque después de toda la cantidad de cosas que hemos vivido, la cantidad de sucesos y anécdotas prácticamente de ciencia ficción en esta pandemia, ya no se lo podemos creer, todo vale. Eso es. Sí, todavía hay personas que piensan que no se ha subido. Entonces, bueno, pues es para desmitigar un poco esas creencias. Pues lo mismo que los que afirman que la Tierra es plana y cosas esas, dicen bueno, que no hemos subido todavía allí. Algunos tienen el encefalograma plano, también hay que decirlo que es cierto. Entonces hay un montón de evidencias que, bueno, dan la razón a pues eso, que se subió a la Luna hace 54 años. ¿Sabes? Han sido 6 misiones en total. 6 misiones en total, sí. 12 personas que la han pisado y bueno, pues ahí por ejemplo vemos la primera persona que la pisó, Neil Armstrong, en 21 de julio del 69, aunque muchos piensan que es el 20 de julio en la historia, en los libros, pero sí, bueno, el 20 de julio es cuando alunizaron y se salieron a pisar la Luna al día siguiente, 6 horas después. ¿Y después cómo pudieron volver a subir? Que es lo que se pregunta a la gente. Sí. Bueno, pues con las turbinas del LEM, de esa nave que vemos a la izquierda de las imágenes, embarcaron ahí los dos que bajaron, tanto Neil Armstrong como Aldrin, y subieron a esa nave. Orbitando a la Luna estaba Collins, el tercer astronauta, y bueno, pues les esperaban, ¿no?, orbitando a la Luna. Y con las toberas, las turbinas de esa nave, pues pudieron de nuevo encontrarse los tres en la órbita lunar y regresar a Tierra. Sí. ¿Era muy peligroso? Sí, claro, la misión era peligrosa. La misión hubo gente pues, que no pudo, hubo astronautas que no lo superaron. Por ejemplo, Apolo 1 pues, fue un desastre total. Y bueno, pues se empezó a revisar esos aparatos que fallaron, y bueno, pues hasta la Apolo 11 que se llegó allí. Hubo otras previas que orbitaban a la Luna sin alunizar, y bueno, fueron haciendo pruebas, pero la Apolo 11 pudo hacerlo. Vamos, que a mí sí me mandan a una misión a la Luna y no está la nave muy revisada, a mí que no me manden. Muy segura. A ver qué ocurre. También dicen que en esta misión en la que va a estar la primera mujer a bordo en esta nave para llegar a la Luna, también vamos a contar con el primer afroamericano. Eso, ¿no? Es curioso, ¿no? Como parece que hoy en día tenemos que como reivindicar estas cuestiones. Sí, bueno, ese programa Artemisa era un poco de los objetivos, ¿no? Enviar a la primera mujer. De hecho, el lema que tienen, ¿sabes? El Apolo, pues era el primer ser humano a la Luna. Ahora esta siguiente misión, Artemisa 2, pues el lema que tienen es la primera mujer a la Luna y el primer hombre, bueno, pues de una raza distinta a la blanca. Ese es el lema que, en este caso, como decías, el hombre es afroamericano, y la primera mujer son los que van a subir allí. Bueno, pues yo creo que otra de las cosas, como ya no tenemos mucho tiempo, yo tengo que decir que todos los que pensábamos que el JUICE iba a subir para Júpiter, vamos a tener que esperar un poquito más, porque por cuestiones meteorológicas no va a ser posible. Qué curiosidad, ¿no? Porque van a hacer una investigación, un experimento para saber si hay vida, ¿no?, en algunas de sus lunas. De las lunas de Júpiter, sí. Se hablaba de Europa, Ganímedes incluso,
Y sí, posiblemente, bueno, el tema, primero hay que ver si hay agua y hay condiciones de vida. Bueno, hay mucha polémica también en torno a esto y es que es verdad que el mundo de la astronomía cada vez interesa más, sobre todo por todo el misterio que ello engloba. Sí, ¿no? sí, luego los mitos que salen de cada misión que se hace, pues hay mitos y hay que desmitificarlos, hay que hablar sobre ellos para desmentir ciertas creencias que tiene la opinión pública. Bueno, no sé si ahora en estos viajes que van a preparar para turistas, para conocer la Luna, yo me animaría, no sé, aunque de vez en cuando dan ganas de salir de este planeta, en un cohete, así. Sí, verdad. Así que, Jesús Valero, espero que el próximo viaje ya nos lo pensemos, pero en vez de a la Luna, a lo mejor Marte o a Júpiter. Sí, para la próxima es Artemisa, la misión, el objetivo es Marte. Nos vamos nosotros. Nos vamos a publicidad y volvemos en menos de 5 minutos. Y ahora sí, continuamos con cine y literatura. Hasta ahora. Bien, parece que ya ha terminado la película, pero acaba de empezar la película, chicos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas. Daniel Belenda, Iván Belenda, vamos a preparar nuestra sección en la que nos faltan palomitas. Yo no sé cómo lo hacemos, pero sección tras sección, así que y a mí me falta un bocadillo de jamón, que ¿para qué mentiros? Hoy no me ha dado tiempo ni a comer. Entonces, aquí, para el próximo día, todos los invitados con un tupper, o con algo, unas patatitas, unas aceitunas, que estamos a viernes. Y claro, los viernes necesitamos películas, series y todo lo que también nos vayan sugiriendo nuestros espectadores. Pero hoy tenemos dos propuestas. Y dos propuestas que me gustan bastante porque son acción y algo más. Contadme. Sí, bueno, la primera es la de acción, ¿no? John Wick 4, sabemos que se ha estrenado ya hace unas semanas, pero como fue Semana Santa y tal, no pudimos venir antes y tal, no queríamos dejar pasar la oportunidad de traerla. Ponemos el tráiler y venga, y ahora comentamos cosas. Vamos con John Wick. Este hit va para usted, señor Wick. Usabas una 42, ¿verdad? Sí. Ya he empezado. Rétalo a un combate singular. Si gana, tendrá usted su libertad. Amén. Many try, many die, if you wanna war, get it bloody. El hombre del saco. Venga. El único modo de que John Wick alcance la libertad y la paz es la muerte. Bueno, no del todo. Cómo me gusta Keanu Reeves, la verdad que es un actorazo, pero lo más importante también es que en muchas de sus películas que vemos esa faceta que controla las artes marciales, que controla el tema de no solamente la lucha ni las armas, es que él se ha preparado a fondo desde el minuto cero en el que empezó a rodar en el cine. Sí, de hecho, bueno, con el tema de las artes marciales ya desde Matrix, ¿no? Que también incluso dentro de la película se hacía como un curso así rápido, ¿no? Pero también cuando, a la hora de preparar estas películas, también ves los making of y tal, o bueno, la preparación que hace él de cara a las escenas de acción, que el 90% las hace él y es una barbaridad, porque además tú mientras estás viendo la película, que tienes que dejar el factor verosimilitud aparte, ¿no? Para disfrutar, es una locura. Y bueno, a ver,
lo que hace grande, yo creo, a estas películas, ¿no? Es eso, es la acción, porque yo desde mi punto de vista creo que la acción tiene 3 partes fundamentales en el cine, ¿no? Que es el montaje, la coreografía y la dirección. Y estas 4 películas de John Wick, a cada una que pasa es que van inventándose formas nuevas, ¿no? de plasmarlas, siempre manteniendo, sobre todo, como he dicho, con el montaje, planos largos para que veas todas las peleas muy claramente, y luego que, aparte, no es que sea solo acción, o no es que sea solo la acción la que haga que estas películas sean muy disfrutables, sino la estética. Sí. O sea, donde plantean los escenarios, como hemos visto ahí en París, Osaka, Berlín, en las discotecas, visualmente la fotografía de Dan Lawson me parece tremenda. También es una saga que es muy rica en lore, por así decirlo, en todo el mundillo que se montan. Y que engancha, ¿verdad? Que engancha, ¿no? Este mundo de asesinos del que, por cierto, es que hay que decir que ya se ha rodado o están en ello una película, un spin-off, ¿no? Que se llama Ballerina, con Ana de Armas, en la que también va a repetir Keanu Reeves, y se ha hecho una serie sobre el Continental, que son estos hoteles que albergan a los asesinos, ¿no? Que será miniserie de 3 capítulos de 1h30 que se estrenará a finales de este año, bueno, entre la segunda mitad. ¿Y John Wick dónde la podemos ver? De momento está en cines, sí, está en cines, todavía aguantará por lo menos una semana, y quien no haya podido ir a verla todavía, que vaya, porque es una fiesta. Eso, y además voy a decir, y voy a aprovechar, que si acompañáis a una persona que no la podemos llamar ya mayor, ¿no? Porque una persona mayor de 60 años, los 60 años son los nuevos 40, ¿no? Porque pues así. Bueno, pues tiene descuento para ir al cine, así que ya sabéis. Y siguiente propuesta, tenemos Succession, ¿no? Succession, sí, la temporada final, que bueno, podemos ver el tráiler y luego comentamos rápidamente. Venga, vamos allá. Why does everyone ask how I'm feeling? I got done a huge deal. I got the election. I got ATN. I got plenty on my plate. He's on the floor, Tom. Explain to me what he's doing. He's moseying, terrifyingly moseying. It's like if Santa Claus was a hitman. We were cut out behind our backs. But there's a shape for things for us. We partner up with Sandy and Stewie, with Pierce. Death wrestling ogres. Excited to get into this knife fight? Let's blow it up. I'm not authorized to let you take off. It's Dad. You know, in Buddhism, sometimes your greatest tormentor can also be your most perceptive teacher. Hey, Buddha, nice Tom Fords. There's a night of the long knives coming. I need a fire breather. Your help with Mats. You really want me? I need you. Mr. Mencken, my most unworthy opponent. Still clinging to your slice of pie. Where are you at now? 1%. The fear is it could get squeezed. Squeezed down? From 1? Because that's the lowest number. I love you, but you are not serious people. I have it on good authority. There is a kill list. Ken, is your head on straight? We've been schooled by a barbarian that goes by the name Logan Roy. I mean, he's out of control. You want to clear the air? You're a snake. You have hurt me more than you can possibly imagine. I have some concerns about your old man. I will sue, and I will go public. You point your finger at me, I point my finger at you. We are gonna grind you down, man. We are sand in the gears. I hate you. Do you understand that? Loud and clear. Good. Done. I'm gonna build something bigger, faster, wilder. I wanna kill the opposition. Cut their throats. We are pirates! Bueno, este Logan se las trae, ¿no? A ver, esto es como una especie de... Bueno, es un magnate y estamos viendo cómo su familia, sus hijos, a ver quién es el sucesor de él. Realmente estamos hablando de una empresa como ficticia, un mundo ficticio, Waystar Royco, aunque realmente estamos hablando de la Fox. Es como si fuera la Fox.
Y para mí es la mejor serie de los últimos 5 años, sobre todo por su regularidad. O sea, desde la primera temporada hasta ahora llevamos 3 episodios de esta última. Es que todos los episodios acabas y dices capitulazo. Entonces, Woody Allen decía en una entrevista que no le gusta mucho sacar escenas de sexo en sus películas porque cree que eso los espectadores ya lo entienden, ¿no? En plan rollo, ya entienden esa parte y no hace falta contarla. Sí. A veces tienes la sensación cuando ves o lees un libro o ves una película que hay algo que no te están contando deliberadamente. Pues Succession es todo lo contrario. Es decir, este mundo que nosotros no conocemos, que es de gente que habla, digamos, de 10 millones en 10 millones de dólares, no lo conocemos, y Succession lo que hace es dejarlo todo al descubierto. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si en vez de un magnate como este hombre que es un patriarca, hay en vez de un patriarcado un matriarcado? ¿Qué pasaría entre una pareja de 2 personas que son ultra ricas y que se forma un matrimonio entre ellos en el que uno tiene intereses económicos distintos al del otro? ¿Qué pasaría con el tema de las herencias en el caso de que pues, uno de los hijos fuese el primer heredero, fuese otro? ¿Qué pasaría si una de estas empresas, grandes empresas, se ven salpicadas por casos de violaciones, etcétera, etcétera? ¿Cómo son esos procesos? Succession es como la serie que te engloba todo. De hecho, ha salido una noticia hace poco que me ha hecho mucha gracia, que es Rupert Murdoch, que era el jefe de la Fox, ha dicho que una de las razones por las que dejó a su esposa fue que su esposa quería dar consejos para el guión de hacer esta serie. y él le puso en los papeles del divorcio que era una de las cosas que no podía hacer. Ah, mira. Tomamos nota. ¿Dónde podemos verla? En HBO, que ya se está cada lunes, tenemos un nuevo capítulo. Genial. Bueno, pues a por el próximo capítulo. Ahora sí, nos vamos con el Hospital de la Reina. Muchísimas gracias, chicos. A vosotros. A ti. Hoy desde los exteriores, desde el Hospital de la Reina, vamos a hablar de salud y vamos a hablar de la escuela de salud que va a poner en marcha el propio Hospital de la Reina. Lo hacemos con el cardiólogo David Alonso. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. ¿Por qué esta escuela de salud del Hospital de la Reina? Bueno, yo creo que como médicos tenemos varias funciones a nivel de la sociedad. Una de ellas es obviamente la asistencia sanitaria, que es la más conocida, pero hay una segunda parte de nuestra profesión, que es la promoción de la salud. Y dentro de lo que es la promoción de la salud es donde se engloba esta escuela que hemos llamado a sí mismo Escuela de Salud, en la que en esta primera edición la vamos a dedicar a las enfermedades cardiovasculares. Hemos dicho el porqué. ¿Para quién está especialmente dirigida, doctor? Pues realmente esto está dirigida a toda la población. Vamos a hablar de 2 aspectos fundamentales. Uno es la prevención tanto de los eventos cardiovasculares que puede haber, que es la principal causa, junto con los tumores, de la muerte en España. Y también en aquellos pacientes que ya hayan tenido un problema de salud, en este caso cardiovascular, o como veremos también oncológica, pues también estaría dirigida, por lo tanto, a pacientes que no han tenido ningún problema de salud, y aquellos pacientes en los que ya han tenido problemas de salud les vamos a enseñar pues, cómo prevenir y cómo cuidarse. Por lo tanto, los ciudadanos que quieran participar en esta escuela de salud se pueden sumar a las charlas que se van a programar, creo, en la Casa de la Cultura de Ponferrada. Sí. Hemos conseguido un acuerdo y quiero agradecer públicamente al Ayuntamiento su colaboración y su disponibilidad. Nos han facilitado la Casa de la Cultura para hacer en esta primera edición 5 charlas que van a versar pues, en diferentes aspectos de la cardiología y van a tener lugar a las 8 de la tarde. Lógicamente, la elección de la cardiología es, en este tipo de programación, de esta actividad didáctica, pues lo mejor para arrancar, ¿no? Yo creo que si no sabemos cuidar, claro, nos cuidamos. Yo creo que la cardiología tiene un aspecto muy importante, que es la prevención. En otras enfermedades como el cáncer, pues hay, desde la Junta, de otros organismos, pues hay diversos programas de screening de cáncer de mama, de cáncer de colon, mientras que lo que es la cardiología o las enfermedades cardiovasculares no existen unos programas tan estructurados. Por eso yo creo que es muy importante que todos nosotros, seamos pacientes o seamos personas sanas o cuidadores de pacientes, pues sepamos qué cosas son buenas para nuestra salud cardiovascular. Y es un poco el objetivo, dar esa información a la población, ese es el
objetivo fundamental de esta escuela de salud. También en la escuela abordarán aspectos relacionados con el COVID que hemos pasado y también con la oncología. Sí, estos son a lo mejor dos aspectos un poco novedosos en cuanto a otras charlas que hemos desarrollado previamente, y es, como sabemos todos, pues hace poco todavía estamos saliendo de esta pandemia que nos ha tocado vivir, y desde el punto de vista cardiológico estamos viendo pacientes que tanto en la fase aguda del COVID como en lo que se llama el COVID persistente, las secuelas después de haber superado la infección por el COVID, pues hay síntomas relacionados con el corazón, como puede ser dolor torácico, palpitaciones, mareos y sobre todo falta de aire. Eso es un poco lo que vamos a explicar en la primera charla, que tendrá lugar el día 20 de abril a las 8 de la tarde, como decíamos, en la Casa de la Cultura. Vamos a hablar de estos aspectos que a muchas personas les preocupan y que es una causa frecuente de consultas, y vamos a ver también qué herramientas, desde el punto de vista farmacológico y de rehabilitación, podemos emplear para recuperar, en este caso, la salud cardiovascular después del COVID. Y la cardiología relacionada con la oncología también para las consecuencias de pacientes que se tienen que someter a tratamientos agresivos y complicados, ¿no? Exactamente. Las enfermedades cardiovasculares y las enfermedades oncológicas, en primer lugar, tienen en común muchos factores de riesgo. Uno de los más conocidos es el tabaco. Sabemos que los pacientes fumadores tienen mayor probabilidad de tener un infarto, de tener un ictus, pero también de tener enfermedades oncológicas como el cáncer de pulmón. Y como usted bien dice, además, los pacientes, por suerte, cada vez sobreviven más a los tumores, pero eso también muchas veces tiene una serie de consecuencias, y aquí nos vamos a centrar en las consecuencias, sobre todo desde el punto de vista cardiológico, que también podemos prevenir y podemos tratar en aquellos pacientes que muchas veces desconocen que después de un cáncer el riesgo de un problema cardiovascular se incrementa de una forma significativa. Esta primera escuela de salud del Hospital de la Reina programa esas actividades los días 20 de abril, 11 de mayo, 25 de mayo, 1 y 8 de junio. A partir de, además de la propia disertación de los doctores que participan en las mismas, la escuela de salud abre también debate y la intervención del público asistente que quiera, es una consulta, pero lógicamente puede abrir. A diferencia de la escuela tradicional donde el que habla es el profesor, aquí se trata de tener un diálogo donde va a haber una primera parte teórica donde diversos profesionales relacionados con la salud cardiovascular, como somos los cardiólogos, pero también los compañeros de endocrinología, neurología y otras especialidades como puede ser medicina interna o medicina de familia, somos realmente los que estamos involucrados en esta promoción de la salud, y va a haber una primera parte, como digo, más teórica, donde vamos a exponer un poco pues, el tema, y después yo creo que la parte más interesante es esa segunda parte de debate, donde pues, las personas nos pueden trasladar sus dudas, su experiencia también, y yo creo que es donde más vamos a aprender todos, tanto profesionales como pacientes. Recordarle a la población, doctor, que no hay que hacer ningún tipo de inscripción y que todos los que quieran participar en la escuela de salud pueden participar en la misma hasta que se llene el aforo en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura. Exactamente, eso es una actividad libre para, como decía, todo tipo de personas, tanto sanas como ya enfermas, donde yo creo que todos vamos a aprender, sobre todo el objetivo, que es a cuidarnos mejor. Doctor David Alonso, muchísimas gracias por estar en este espacio de salud del Hospital de la Reina, y éxito a esta primera escuela de salud que pone el propio hospital. Pues muchas gracias por la difusión. Y que arrancará, como decimos, en la jornada del 20 de abril. La salud hoy protagonista en el magazine de la 8 Bierzo desde los exteriores del Hospital de la Reina. Mira, es que justo me estaba Valencia, pues no, aquí ahora mismo lo que tiene estamos en que directo hacer, ya. Estamos en directo. Anda, qué bien, hola, ¿qué tal? No queremos de Valencia te estaba llamando. Sí, sí. ¿Tienes amigos en Valencia, digo yo? No, esto es publicidad. Anda, claro. que... En vez de que nos vendan tantos movidas, móviles... Sí, bueno, para vender cosas, porque la gente... Claro, que nos vendan una libros. Hace poco. Aunque hay algunos que nos venden una historia que incluso hay algunos que se la siguen creyendo. ¿Qué historia? Las que tienes tú Escucha, ahí. yo te voy a decir una cosa. Una sociedad feliz no consume, y nosotros somos números. Si continuamente en la como tele... Adolf Huxley, sí, ¿vale? Con un mundo feliz. Somos consumidores. Una sociedad feliz no consume. Entonces, continuamente en la tele te están metiendo malas noticias para que creas que estés... No te metas con mi trabajo, ¿eh? No, a ver, digo en general. ¿Vale? Esto todavía no, pero es verdad. Sois pequeños y no os habéis corrompido todavía. Bueno...
Yo simplemente Yo digo lo digo que- para meterle ahí un poco de caña. Bueno, claro. mete caña, Pero bueno, y tenemos diferentes propuestas literarias y siempre con mucho rock and roll. Sí, A ver, con mogollón cuéntanos. de rock and roll. Hombre. Pues, uno de los 3 hermanos Goytisolo, que es Juan Goytisolo, ¿Sí? nacido en Valencia y muerto en Marrakech. De hecho, este hombre, 3 años antes de morir, empezó con la poesía. Empezó muy al final. Como que 3 años antes de morir. Publicó Le vino una su inspiración. primer libro de poesía, otra cosa que cuando la escribía. Este hombre fue novelas, cuentos, ensayos, y al final, que es que lo leí ahora, él estaba o sea, fue premio Príncipe de Asturias y premio Cervantes. En 2012 dijo que deja la narrativa, pero empiezo con la poesía, y lo publicó en 2012. Murió en Marrakech a los 86 años y fue enterrado cerca de Tánger. ¿De acuerdo? Pues Bueno, una vida intensa, ¿no? Sí, a ver, y es el más famoso de los Goytisolo porque le dieron el Cervantes, que es el premio más importante de las letras iberoamericanas. Tome Venga, usted, lea ahí lo pase que los quiera. papeles de Panamá. A ver, Venga. están sin cortar. Que es que ¿eh? claro, fíjate, ni siquiera ya tiene tanta confianza que ya ni siquiera ya me ni siquiera dice, te digo, toma, nada, ala, en la venga, última coge página. esto Luego y hablaremos de Pablo Neruda, Bueno, porque bueno, estábamos bueno, haciendo no un sé, debate bastante interesante. A ver, hablamos y- lo que estábamos hablando. Sí. Que la mejor... Pues venga. No, Porque venga. escribí un poema el otro día que me dijiste, tú te has inspirado en lo que hablamos el último ¿Y qué, viernes. ¿Y qué quiere decir eso? Y es verdad, ¿Se que puede claro, follar que en la Pablo tele? Neruda, Escúchame, ¿se puede decir o no? tú di lo que quieras. Vale, pues ahora vamos con... Pablo Neruda pues lo utilizaba eso para ligar. Y A ver, punto. pero vamos a ver, todos los poetas. Yo empecé de poeta para ligar. Bueno, Al principio bueno. empieza así, después ya se va Ya, de pues las como- manos. como les Dicen hables que eres de un flores, intelectual, te digo yo lo Escucha, que- ¿qué hacía el poema ese de Pablo Neruda? ¿Qué hacía con las flores, con la primavera? ¿Qué hacía con las flores? ¿Qué La hacía? regaba. Es la manera más bonita de decir, te voy a empotar a una tía, es voy a hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Es como uno en la discoteca, ay mufa, te voy a empotrar. Pues esto es lo mismo, pero dicho de una manera fina, ¿sabes? Y claro, el Pablo Neruda es feo y viejo, pero como le decía así, pues pinchaba. Ya lo hemos dicho. Ya, pues- Espero que se puedan decir estas palabras en la tele. si Antes no me por lo menos, no me vuelven a llamar. antes por lo menos sabían hablar, pero es que ahora mismo, Hay mucho garrulo y mucho baño, pero bueno. efectivamente, y eso es antisexy Pepe y se está anti todo. riendo. Las barbaridades Sí. que habré dicho. Que nos queda un minuto. Que nos queda un Ay, minuto. Ah, venga. qué nervios, qué nervios. Venga, que estamos hablando del oficio del poeta. Venga, lo voy a leer Venga, venga, rapidísimamente. léelo rápido, léelo Luego, el siguiente poeta lo traemos para la próxima Para la semana. próxima, venga. No pasa Venga, voy a nada. intentar Pues ya tengo leer otro para otra vez. algo rápido. Contemplar las palabras sobre el papel escritas, medirlas, sopesar su cuerpo en el conjunto del poema y después, igual que un artesano, separarse a mirar cómo la luz emerge de la sutil textura. No te rías. No, estoy Así es el viejo oficio del Que no me poeta río, que mira. comienza en la idea, en el soplo, sobre el polvo infinito, en la memoria, sobre la experiencia vivida, la historia, los deseos, las pasiones del hombre. La materia del canto nos lo ha ofrecido el pueblo con su voz. Devolvamos las palabras reunidas a su auténtico dueño. Muy bien leído. Ole, María. claro que sí. Bueno, estamos a tiempo, ¿eh? Y nos vamos, que nos vamos. Pues nos vamos, pero volveremos, es una amenaza. Oye, me ha gustado que me digas, me encantan tus botas. Ah, Ahí, esta claro. canción, la de Nancy These Sinatra, boots la estaba are cantando made yo for walking. esta mañana y digo, algo va a tener relación con botas hoy, pues son súper chulas. Claro que sí. como Así de- que nadie de nos pare los cowboy, pies. Venga, Venga. Nos vemos en el próximo. En Va, el próximo te tiro la viernes. movida del micro, ¿no? Que nos escriban a nuestras redes sociales y a nuestro correo electrónico, Eso por está favor. desmadrando, ¿eh? Choca, choca, bien, bien. Nos sobra hasta 5 segundos, Buah, ten cuidado. Si es que lo petamos.